Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 29. Acto 2. Capítulo 12. Lamento haberme ido por tanto tiempo. Tuve que tomarme un descanso de la escritura para lidiar con una oleada de neonazis en una de mis otras historias. Después de que terminé con eso, estaba demasiado enojado para continuar escribiendo algo y decidí concentrarme en mis finales. Además, voló 8 tipos de bofetadas en este momento. Weiss observó a Ruby mientras escupía en el suelo. La niña se encorvó y trató de evitar vomitar. Respiraciones pesadas escaparon por sus labios, succionando aire para evitar los efectos de la adrenalina. La princesa solo buscó apoyar una mano en el hombro de la niña más joven para actuar como una forma de consuelo. Ayudaría a Ruby sabiendo que otro estaba allí para cuidarla. El mago esperaba que este patrón continuara durante días o incluso semanas después de la batalla. Ruby estaba de tan buen humor hoy, que decepcionó a Weiss verla así. Si se suponía que alguien debía matar a ese vampiro, debería haber sido Jaune, el cazador experimentado. No el aspirante a neófito. ¿Estás bien?, preguntó Weiss, alcanzando una piel de agua a su lado. El impulso de vomitar necesitaba ser negado con una bebida. Gimió Ruby, sacudiendo la cabeza. Tomó el agua y bajó varios tragos grandes seguidos de un jadeo. Odio esa sensación que tienes, escupió una vez más, interrumpiendo su pensamiento. Sí, esa sensación. Weiss sabía lo que era. No tenía una palabra exacta para ello, ya que no estaba bien versada en psicología. Sin embargo, fue algo con lo que la niña tuvo su propia experiencia en su primer asesinato. Esos sentimientos de culpa, ira y arrepentimiento por tus acciones entre las imágenes de sus cuerpos quemados en la mente de uno se quedaron contigo. La mayoría en Remnant parecía pasar por este ciclo con todas las batallas libradas, y afortunadamente, la falta de una guerra sostenida le impidió llegar más lejos. Ruby tuvo suerte ya que tenía esta estructura de apoyo esperando para ayudar con cualquier cosa que surgiera. No todos tenían el privilegio de tener el tipo de amigos que ella tenía cuando los necesitaba. Dejaste caer tu guadaña, señaló Weiss, haciendo un gesto hacia la boca del pozo de la mina. ¿Quieres que Jaune lo consiga? Ruby respondió con un asentimiento, todavía no dispuesta a volver a entrar. Mientras los dos continuaban hablando, los sonidos de algo arrastrado contra la grava provenían de la cueva. Weiss se volvió para encontrar a Jaune arrastrando el cadáver del vampiro afuera y hacia la luz. Fue en este momento, ella la miró bien. La ropa que llevaba el vampiro estaba hecha jirones y prácticamente pudriéndose de su cuerpo. Su piel estaba desecada y pálida, similar a un cadáver andante. Le recordó a Weiss el Draug que ella y Jaune habían luchado durante su tarea. ¿Hay más de ellos?, preguntó Ruby, de pie a toda su altura ahora. Jaune se volvió y cerró los ojos con la pareja mientras continuaba. No lo creo, respondió con tensión. Es una vampira salvaje. Por lo general, no viajan en paquetes, hizo una pausa por un momento, pensando en lo que dijo. Al menos, se supone que no deben hacerlo. Son como personas que se han vuelto locas. No piensan en agruparse. Sí, muy alentador. Sin embargo, Jaune tenía razón. Según la literatura, los vampiros salvajes eran de hecho solo vampiros locos. No tenían las facultades para elaborar estrategias, y eso es probablemente lo que llevó a este a tratar de atacar al trío en la cueva. Si ese hubiera sido un vampiro adecuado, podrían no haber tenido tanta suerte. Cuando Jaune pasó junto a ellos, un perro salió del pozo de la mina. Miró a su alrededor, observando su entorno con cautela. El pastor bajó la cabeza y miró directamente a las dos niñas y se negó a moverse. Había un perro con ella, expresó Ruby con tristeza, sabiendo lo que había hecho. El trío terminó dejando huérfano a un pobre animal matando a su dueño. Weiss supuso que el perro tenía unos 5 o 6 meses de edad dado su tamaño. Ese vampiro probablemente se lo llevó con ella cuando ella se volvió. Solo quería aislarse del mundo con una mascota. Weiss se arrodilló y extendió su mano hacia el perro, haciéndole señas. Tuvo que hacer todo lo posible para contener la emoción que fluía a través de ella al ver al sabueso.
Ruby y Jaune no lo sabían, pero ella amaba a los perros. Weiss amaba a los perros. Sin una orden verbal, el perro se acercó a ella. Dudó en oler su mano, pero pronto accedió y se empujó contra su palma abierta. El perro rápidamente encontró su camino en los brazos de Weiss, lloriqueando y gritando mientras se acurrucaba contra ella. No le importaba el pelo de perro que seguramente se pondría por toda su ropa. La mente de Weiss estaba completamente absorbida por el pequeño cachorro esponjoso sentado en su regazo. «Oye», le dijo Weiss lindamente al perro. «Está bien». Me siento muy mal ahora». Ruby se arrodilló para acariciar al perro. Parecía que estaba a punto de llorar. «¿Qué vamos a hacer?» «Voy a mantenerlo», declaró Weiss de inmediato y sin siquiera un momento de consideración. Abrazó al cachorro retorciéndose en sus brazos tan fuerte como pudo, enfatizando su compromiso. Un fuerte choque interrumpió a los dos, y cada uno se volvió para encontrar a Jaune cargando el costado de uno de los edificios con su hombro. Con 2 intentos más, toda la estructura cedió y la casa en ruinas se derrumbó sobre sí misma. Jaune fue por un estuche de su lado y retiró una pequeña cantidad de polvo de fuego aplastado que habían preparado hace varios días. Se paró y lo arrojó sobre la masa de madera, y se incendió, una pira adecuada hecha para el vampiro. «¿Crees que te van a dejar mantenerlo en los dormitorios?», preguntó Ruby, continuando acariciando al perro suavemente. «No vi a nadie más traer mascotas». «No he visto tal regla», expresó Weiss, dejando que el perro se fuera solo por un momento. «Estoy seguro de que Ozpin no se opondrá a ello». Ese hombre era uno de los magos más excéntricos que había conocido a lo largo de los años. Weiss dudaba de que le importara tanto hasta que se convirtió en un problema que no podía ignorar. Godwitch, por otro lado. «¿Ustedes quieren llamarlo una noche?», preguntó Jaune desde atrás. Se está haciendo tarde. El sol se preparaba para descender sobre el horizonte, y pronto oscurecería. Ya, las sombras entre los árboles y edificios crecían en ausencia de luz. Los animales comenzarían a salir a cazar o a buscar comida, y las ventajas del grupo disminuirían astronómicamente sin el sol. Si había vampiros en el área, Weiss apenas estaba preparado para lidiar con más de un solo cazador nocturno deshonesto. Jaune. Varias horas después, el paladín arrojó un tronco al fuego, avivando las llamas a una temperatura de cocción baja. Se habían apoderado de una pequeña choza cerca de la entrada de la mina y la habían fortificado lo suficiente como para evitar que nada entrara. Afortunadamente, algunas herramientas como hachas y martillos quedaron atrás, lo que hizo que este trabajo fuera más manejable. Jaune abordó las puertas y persianas de las ventanas cerradas, dándoles un poco de seguridad adicional. Ambas chicas se encargaron de preparar la comida. Ruby recolectó un poco de ajo silvestre y cebollino para agregar algunas hierbas frescas al guiso que Weiss tendía a hacer diligentemente. Otra olla contenía pan para la fiesta de esta noche que ya había sido horneado y descansaba a fuego lento. La cabaña en sí era modesta en la que los campesinos generalmente habrían vivido. Tal vez, un comerciante si no eran tan ricos o no requerían un hogar tan agradable. El piso estaba hecho de tierra con algunas alfombras que cubrían para mantenerlos alejados del suelo. Sin embargo, el edificio se había mantenido bien, y el techo en realidad recibió tejas, que en su mayoría permanecieron intactas. Jaune pensó que era uno de los mejores refugios que podrían haber encontrado. Mejor que volver a dormir bajo las estrellas o en otra cueva. El único inconveniente de esto era que no había una cama individual, solo algunos bancos que esta familia habría utilizado como tales. «La comida está lista», anunció Weiss, revolviendo la olla una vez más antes de golpear la cuchara en el borde. Ruby y Jaune rápidamente se agarraron una porción y se dirigieron a una mesa grande. Sin embargo, antes de que Jaune se sentara, agarró uno de los cuencos sobrantes dentro de la cabaña y sacó una ayuda para el perro. Colocando el tazón en el suelo, el perro comenzó a oler el guiso y luego procedió a lamer un poco de la carne rehidratada. «¿A Dreisen le gusta?», gritó Jaune mientras se sentaba a la mesa. «¿Dreisen?», preguntó Weiss con una ceja levantada, sentado frente a él. «No sabemos su nombre, así que se me ocurrió eso», explicó Jaune, tomando el primer bocado del guiso con un poco de pan. El sabor que cubría sus cogollos era inmaculado.
Había tomillo y un poco de romero allí, pero Jaune no podía elegir el resto. Su paladar no era lo suficientemente sofisticado como para discernirlos individualmente. Weiss probablemente sabría sobre todo lo que dejó caer allí por solo un gusto. ¿Qué tipo de nombre es ese?, preguntó Ruby en solidaridad con Weiss. Ruby, le pusiste nombre a tu perro por un número, señaló Jaune, tomando otro bocado del guiso. Sin embargo, la mirada en blanco que estaba recibiendo de ella obligó al niño a explicar. Sway es el número 2 en Old Valean. Entonces, estuve de acuerdo con el esquema de nombres. No quería llamarlo Drey, porque eso sonaría estúpido, así que Dreysen es el nombre. No sabía que era un número, respondió Ruby con voz ronca, dándose cuenta de lo equivocada que probablemente estaba sobre el nombre que le había dado a su perro. No puedo contar en Old Valean, solo pensé que era genial. Sí, va, Eins, Sway, Drey, Vier, Funf, Sechs, Sieben, Acht, Neun, Sen, Elf, Zwölf y Dreisen, explicó Jaune, contándolos con los dedos. Contar era más o menos el alcance de su conocimiento cuando se trataba del idioma. No era como el lenguaje utilizado para la magia. Jaune supuso que era mucho más antiguo de lo que Valean y Common usaban hoy en día. En realidad, no es un idioma difícil de aprender, agregó Weiss. En Mantle y Atlas, hablamos una versión más desarrollada de Valean, pero el idioma ha muerto principalmente con el uso de Common. La nobleza tiende a preferirlo ya que se distingue de las clases bajas. Atlas, ahí es donde está el majesco Yeje, ¿cierto?, preguntó Ruby tomando un bocado del pan aún caliente. Sí, lo es, respondió Weiss, presionando su pan en el guiso para absorber la salsa. Casi todos los magos viven allí junto a los miembros más educados del reino. Toda la ciudad es en realidad una isla flotante ahora. Vaya, eso es genial, exclamó Jaune, dejando sus utensilios a un lado para escuchar. ¿Cómo lo hicieron? Hacer que una ciudad entera flotara era algo fuera de la ficción para Jaune. Era demasiado grande para que él lo considerara. Claro, un par de edificios, pero no una ciudad importante con miles de personas viviendo dentro de ella. También había islas naturalmente flotantes, pero apenas eran del tamaño de una gran aldea. El archimago, James Ironwood, usó polvo y encantamientos para levantar toda la ciudad de la tierra de abajo, explicó Weiss. Era algo en lo que había estado trabajando durante los últimos 20 años, y finalmente pudo hacerlo funcionar justo antes de que comenzara a entrenar allí. No conozco todos los detalles, y estoy seguro de que el archimago querría mantenerlos en secreto por ahora. Au, quiero ir a ver eso, expresó Ruby emocionada. Ella ahuecó su barbilla en pensamiento. Me pregunto si tienen misiones en Atlas para aventureros aquí. Eso suena divertido, estuvo de acuerdo Jaune de todo corazón. Siempre quise salir de Vale y ver cómo eran los otros reinos. Tal vez los demás querrían venir. Jaune sabía que Solitas era un páramo congelado, pero todo lo que Weiss hablaba hacía más atractivo ir al norte y desafiar el frío. Contar con el resto de sus amigos convertiría ese viaje en una experiencia inolvidable. Si estaban reclutando aventureros de fuera del reino para obtener ayuda, también habría dinero en él, miles más de lo que estaban pagando en Vale por algunos de los trabajos más desafiantes. Tendríamos que viajar allí durante el verano, por lo que podría tener que posponerse hasta un año más tarde, respondió Weiss rotundamente. Quedar atrapado en los campos de hielo es algo que ningún capitán arriesgaría, pero también necesitamos el dinero para fletar un barco, que no está ni cerca de lo que podemos pagar. Sin embargo, estoy seguro de que al archimago no le importaría tener estudiantes de otra academia como invitados. Uno de sus alumnos, especialmente. Podríamos ir a Mistral durante el invierno, propuso Ruby. Hace calor todo el año allí, y sé que la gente comercia todo el tiempo con ellos. Conseguir un barco sería más fácil. Pirra también puede ser nuestra guía. ¿Ese es el plan entonces?, preguntó Jaune a todos. Weiss parecía estar a bordo con él, y también Ruby. Muy bien, tratemos de ahorrar algo de dinero, para que podamos conseguir un barco. Pero, primero necesitamos ver sobre una casa. No sabemos cómo van a funcionar todas las cosas con esa maldición. Todos comenzaron a acomodarse en la cama cuando cayó la noche.
Jaune estaba estacionado más cerca de la puerta y tenía sus cuchillas cuidadosamente dispuestas en el suelo. Weiss y Ruby estaban justo enfrente del pozo de fuego establecido de manera similar. La única diferencia es el perro, que se acurrucó entre todos. Estoy un poco nerviosa, dijo Ruby, rompiendo el silencio que había caído. ¿Qué pasa si algo intenta irrumpir en la cabaña? La niña había estado tensa durante toda la noche. Jaune lo entendía dado lo que había hecho hoy, por lo que era preferible dejarla desahogarse. Poner una cara valiente no hizo nada para ayudar si no podías sacar las cosas de tu pecho. No me preocuparía demasiado, dijo Jaune, sacando una botella de su bolso. Descorchó el ron y vertió un chorrito en su taza. ¿Quieres algunos? Ayuda a quitar el borde. Claro, expresó, sosteniendo otra taza. Jaune vertió solo un poco allí como entrante. ¿Están ustedes dos seguros de eso?, preguntó Weiss con cautela en su voz. Si te emborrachas, no voy a poder despertarlos a los dos y luchar contra todo al mismo tiempo. Jaune tomó un sorbo de la mezcla de café y ron, encontrando la dulzura del ron y el bocado del café a su gusto. Silenciosamente agradeció a Ren nuevamente por presentarle la idea del alcohol y el café. Los dos combinados eran simplemente una forma de mejorar una bebida que ya había disfrutado. Sin mencionar que realmente lo ayudó a calentarse, especialmente en las primeras noches de primavera de Sanus. Incluso con el fuego y una manta sobre sus hombros, el frío se filtró a través de la cabaña mal aislada, cortando hasta el hueso. No usaría ron típicamente, pero con el perro aquí, puedo hacer lo que sea, explicó Jaune, gesticulando con la taza en una mano. Escuchará cualquier cosa afuera antes que cualquiera de nosotros, así que me siento bastante seguro en este momento. Con suerte, se mantiene tranquilo por ahí, expresó Ruby, sosteniendo su bebida con ambas manos. No quiero luchar contra más vampiros esta noche, tomó un sorbo de su café y miró a sus compañeros. Pero, ¿cómo fue para ustedes, sabes, matar a alguien? Con esa pregunta, el estado de ánimo fue succionado de la habitación y fue reemplazado por uno sombrío. Weiss y Jaune dejaron sus bebidas y se quedaron en silencio una vez más, sin querer abordar la pregunta primero. El otro deseaba que le dieran la primera puñalada. No es que fuera incómodo ni nada, solo una pregunta difícil de responder. Difícil, comenzó Weiss vacilante, esquivando en parte la pregunta desde la perspectiva de Jaune. Prefiero no entrar en detalles específicos, pero nunca es fácil. Simplemente tienes que encontrar una manera de justificarlo. Jaune exhaló, frotándose la parte posterior de la cabeza. Supongo que es diferente para mí, explicó su punto de vista. Jaune. Hace varios meses. Oh mierda. Jaune observó a través de un pequeño cristal espía como un vampiro destripaba a un hombre con sus propias manos. El pobre alma fue atada a un altar y dejada a merced de esos monstruos. Simplemente no había nada que nadie pudiera hacer sin ser asesinado directamente por los vampiros. En este momento, el niño era fácilmente superado en número de 10-1. El vampiro que actualmente tallaba al campesino era probablemente el líder de la guarida y especialmente poderoso. Los aventureros de alto nivel o los estúpidamente valientes eran los únicos capaces de lidiar con este tipo de infestación. Nada de lo que Jaune tenía en el arsenal estaba destinado a lidiar con toda una cría. El niño se levantó lentamente, teniendo mucho cuidado de evitar pisar incluso una ramita. Cualquier cosa fuera de lo común iba a llamar a cada vampiro en el área en su ubicación, y luego se terminaría el juego. Jaune consideró dejar caer su bolso en caso de que necesitara correr. Vamos, Jaune, necesito decirle a Maximilian sobre esto. Cada vez que los vampiros permanecían aquí, Bar estaba en peligro de ser atacado por los demonios. Con cada persona mordida, otro vampiro iba a levantarse y unirse a sus filas. Pronto, se saldría de control, y todos en Bar estarían muertos, un vampiro o un esclavo sirviéndoles. Y los vampiros no discriminaban. Eso significaba que sus hermanas estarían entre sus víctimas. La idea de eso asustó a la mierda de Jaune. Su familia apenas era capaz de defenderse. Su padre no podía seguir el ritmo de toda una cría y vigilarlos al mismo tiempo. Su ritmo cardíaco se disparó con cada ráfaga de viento. Jaune mantuvo un ojo en todas las direcciones, solo esperando que algo saliera corriendo del bosque y lo matara.
Solo el deseo de reservarlo de vuelta a Bar le impidió entrar en pánico. Mientras se colaba a través de la maleza, Jaune se encontró con un pequeño claro. Rompiendo los grandes arbustos que lo bordeaban, se encontró con una niña. La joven se detuvo ante su intrusión y miró en su dirección con una mirada de sorpresa. Cada uno compartía la misma expresión, sin moverse ni una pulgada de donde estaban parados. «Oye, hay vampiros allí, tenemos que salir de aquí y advertir a Bar», le suplicó Jaune a la niña en un susurro. El niño esperaba una respuesta, pero todo lo que obtuvo fue la visión de sus ojos, girando de azul a rojo y un conjunto de colmillos brotando de sus caninos. Jaune no pudo sacar su espada plateada a tiempo para cortarla mientras ella saltaba hacia él en un solo atado. El vampiro amartilló su puño derecho y lo estrelló contra el escudo del niño, arrojándolo hacia atrás casi 30 pies. Jaune cayó contra el suelo, perdiendo su bolso en algún lugar del otoño. Su escudo se apoyó en el centro, coincidiendo perfectamente con el puño que lo creó. Cuando golpeó un árbol y se detuvo, Jaune dejó escapar un gemido bajo y se puso de pie débilmente. «Maldita sea, eso duele». Antes de que el vampiro pudiera hacer un seguimiento, Jaune agarró a Ira Rubrun de su vaina. Hizo girar la cuchilla en sus dedos y entró en la postura del arado. Jaune se negó a moverse de este lugar, manteniendo el árbol detrás de él para actuar como una barrera. Sus oídos seguían cada sonido en el bosque, escuchando dónde estaba el vampiro. «¿Dónde estás?». Sin embargo, ella lo había engañado, cargando directamente a través del árbol por detrás. El tronco se partió por la mitad, y ella lo abordó en un solo movimiento. Jaune sintió como si su columna vertebral se rompiera bajo la presión sometida a ella por su ataque. Su espada fue arrojada de sus manos, y el niño fue enrollado sobre su espalda en la pelea. El vampiro lo puso a horcajadas y le devolvió el brazo derecho, haciendo crecer un conjunto de garras alargadas para cortarlo. Sin dudarlo, lo hizo, atravesando la coraza y el gambesón debajo. Tanto las garras de su dedo índice como las del medio pudieron cortar profundamente el estómago de Jaune, provocando un aullido de dolor del niño. Sabiendo que no podía arrojarla, Jaune miró a su alrededor en busca de cualquier cosa que pudiera usarse para deshacerse de ella. Al abordarlo, el vampiro y él aterrizaron justo al lado de su bolso, lo suficientemente cerca como para agarrarlo. Entonces, Jaune llegó tan lejos como pudo en uno de los bolsillos y logró tomar una pizca de lo que podía salir. Él azotó y arrojó una pequeña ráfaga de polvo plateado en sus ojos, haciendo que el vampiro gritara. Se atragantó y se agarró la garganta con las partículas que respiraba entrando en su esófago y pulmones. Jaune la levantó y arrojó a la chica de él, usando su fuerza y su falta de enfoque a su favor. Él le devolvió el brazo derecho y le dio varios golpes poderosos en la cara, rompiéndole la nariz y posiblemente el cráneo. Dejándola solo por un momento, Jaune buscó a Ira Rubrun. Lo encontró a solo unos metros de distancia, agarrando el mango y caminando de regreso hacia el vampiro. Todavía se estaba recuperando del daño que Jaune le devolvió, pero no permitió que la niña tuviera ninguna oportunidad de recuperarse. De pie sobre la niña, Jaune agarró la espada con ambas manos y la empujó profundamente en su pecho, perforando su corazón. Ella graznó mientras la cuchilla la atravesaba, pero no hizo nada más, solo retrocedió con un chorro de sangre saliendo de la comisura de sus labios. «Supongo que lo tuve bastante fácil», explicó al terminar su historia. «Matar vampiros es como dejar a un perro rabioso. Están sufriendo, así que me aseguré de darles la muerte menos dolorosa posible». Se sirvió un generoso trago de ron. «Cuando se trata de personas, solo me estoy defendiendo como si fueran monstruos. Trato de no pensar demasiado en ello. Solo sé que otras personas se lastimarán si no hago algo, así que supongo que estoy obligado a hacerlo». Terminó tomando un trago largo de su taza. «¿Tu papá te enseñó eso?», preguntó Ruby, dejando su taza a un lado. No», confesó con sinceridad. «Estaba en esto por el dinero, de verdad. Matar gente por dinero no es realmente algo para lo que vayas a tener una justificación que no sea tengo hambre o tengo una familia que alimentar». No era como si Jaune desaprobara el estilo de vida. Su padre se encontró un nicho y se quedó con él hasta que hubo niños. Al menos pudo hacer algo con su vida y no lo pasó todo cultivando.
No había ninguna razón para que anhelara algo más grande porque había hecho lo que amaba durante 10 años. Ahora, podía tomárselo con calma, satisfecho con sus proyectos actuales. Eso nos hace sonar como nobles mercenarios desde tu perspectiva, señaló Weiss, tomando un sorbo de su bebida. Sí, tienes un punto, Ruby estuvo de acuerdo al darse cuenta. No éramos soldados, pero en realidad tenemos que proteger el reino. A los mercenarios no les importa mientras les paguen. Aunque, podría ser más fácil para ellos ya que no tienen un deber, agregó Weiss. No están obligados a acudir en ayuda del reino si somos atacados. Pueden correr o simplemente acostarse hasta que termine la guerra y trabajar para la próxima persona a cargo. Se ahuecó la barbilla cuando un pensamiento entró en su cabeza. Ahora que lo pienso, en realidad sonamos como tanes. ¿What? Los tanes son guerreros que se han jurado a sí mismos a uno de los jarls regionales, explicó Weiss. Pueden hacer lo que quieran mientras tanto, pero tienen que servir al jarl en caso de que haya una guerra. Pensaría que son más similares a los caballeros, pero simplemente tienen un nombre más arcaico para su rango. Y los jarls son como cuentas. No son demasiado diferentes, pero lideran una tribu individual de personas, respondió Weiss. Sus condes son simplemente gobernantes regionales. No están tan conectados con la gente. Eso es genial, me pregunto cómo es el resto de su sociedad, no puede ser más raro que el de Vale. Sin embargo, voy a llamarlo una noche, anunció Weiss. Si vamos a caminar en la oscuridad, sugiero que ustedes dos hagan lo mismo. A la mañana siguiente. Está bien, ¿quién quiere ir primero? Los tres estaban mirando la entrada de la mía hora. El sol había salido por completo, y determinaron que era seguro para el equipo salir. Solo las chicas empujaron a Jauni hacia adelante como el cordero sacrificial, ya que ninguna de ellas quería ser la primera en entrar en la mía. Encendiendo la antorcha, el trío hizo su descenso profundo en el pozo con el perro a cuestas. El beneficio adicional del sabueso fue la capacidad de oler cualquier amenaza que se encuentre más profundamente en su interior. Afortunadamente, Jaune sabía que el vampiro habría atacado y matado a cualquier otra cosa dentro de la cueva. Entonces, sospechaba que no habría ningún problema en ese sentido. Estamos buscando venas de metal en las paredes, chicos, anunció Jaune, entregando una antorcha a Weiss en la parte posterior, dejando a Ruby abierta. Lo sabrás cuando veas uno. Gran parte de esta cueva se veía igual sin importar dónde se mirara. La única característica que el trío pudo discernir fueron algunas de las manchas de sangre en las paredes desde donde Ruby mató a ese vampiro, pero no había nada más. Cualquier mineral en este nivel ya había sido excavado hace mucho tiempo. Dirigiéndose más lejos en la mina durante otra media hora, pasaron por lo que parecía un pequeño campamento en el primer nivel. Había una cama aquí y algunas baratijas, pero nada más. Jaune buscó algo para identificar a la niña. Sin embargo, el campamento no tenía nada más que un cuchillo. Bueno, es hora de seguir adelante. Unos metros más allá del campamento estaba el primer conjunto de escaleras que conducían hacia abajo. En la parte inferior, el túnel estaba lleno de agua hasta la cintura. Jaune pudo moverse bien, pero Ruby y Weiss estaban casi hasta el pecho en el lodo. La piscina también se estaba congelando. Jaune decidió seguir adelante, y las chicas lo siguieron. El deseo de plata los mantiene en el juego. Si se profundizaba, tendrían que quedarse atrás. Sin embargo, eso no importaba. A otros 100 pies más o menos, Jaune vislumbró algo en la pared. Weiss y Ruby se amontonaron mientras examinaba la roca. La adición del hechizo de luz del mago se lo dejó claro. Es eso. Espera, déjame comprobarlo. Jaune dio un fuerte golpe en la roca, rompiendo una porción pesada. Ruby retiró cuidadosamente los desechos para que el niño siguiera trabajando en ellos. El sonido de Jaune celebrando trajo a la niña corriendo de regreso. ¡Oh, sí bebé!, gritó, levantando las manos mientras vitoreaba. La vista de una roca gris opaca contra el marrón claro le dijo al grupo que golpearon el oro. O plata en este caso. Una vena rica por lo que parece. Está bien, Ruby, dirígete allí y consigue las bolsas, ordenó Jaune, colgando el pico. Weiss, tú y yo necesitamos iluminar este túnel. Mientras Ruby se alejaba para cuidar de su final, Weiss y Jaune se pusieron a trabajar duro.
Tuvieron varias horas para agarrar lo que podían llevar antes de verse obligados a llevarlo todo de regreso a Viacon. Y han elegido adoptar al perro y han encontrado algo de plata. Eso pone fin al viaje minero en este momento. Sin embargo, la gran mazmorra que el grupo va a hacer está llegando. Esa es su primera gran búsqueda. Clase: Paladín. Reúnanse redondos, paladines. Hay una diferencia entre las otras clases y nosotros. Cuando esos caballeros y caballeros huyeron a primera vista de monstruos, ustedes fueron los que tomaron su lugar. Caminaste hasta esos monstruos y envolviste tus manos alrededor de los cuellos de esos jodidos. Y no te detuviste ahí, matando todo en tu camino hasta que no quedara nada. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Esos bastardos que estaban demasiado ocupados manteniéndose en la comida y la lana pueden guardar toda la gloria y la fama para sí mismos, jactándose de sus acciones como si sacrificaran algo. Luchamos para mantener a la gente segura, para evitar que los drowners salgan de las letrinas y los duendes de arar a nuestras lecheras, sabiendo que ninguna otra clase tiene nuestra virtud, nuestra dedicación a nuestro oficio. Nivel 23. Fuerza 43, 7. Agilidad 23, 4. Defensa 30, 5. Percepción 35, 6. Constitución 42, 7. Inteligencia 48, 5. Carisma 26, 3. Fuerza de voluntad 19, 3. Habilidades. Luz de arco. Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas. La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Testamento Longinus Lance. Un arma de lo más profana, forjado por nuestro Señor para responder a un solo maestro. El que tiene la voluntad de dominar tal espada, romperá cualquier armadura. Nunca perderá su marca. Crecerá con tus propias fuerzas. Su luz sagrada abraza a todos los que se oponen a ella. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras manejas esta reliquia profana. Desafiará tu maestría forzándote a luchar con toda tu fuerza. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Halcón blanco. Este halcón atéreo estará ligado para siempre a ti. Como su maestro, solo usted puede dar dirección a esta ave de presa, ya sea explorando el camino por delante o distrayendo a tus enemigos. Pasivo. El lamento de Magister. Tu pasivo es un arma de doble filo. Si bien puedes lanzar magia de manera competente más allá de los límites de tu fuerza de voluntad, está limitado en otros casos. No ser capaz de lanzar magia ofensiva dañina o cualquier magia sobre ti mismo. Conocimientos varios / buffs / etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Aún es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Engranaje. Coraza de Jaune. Nivel 17. Materiales. 2% silicio, 0,60% carbono, el resto es acero y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 32. Agilidad. 16. Defensa. 22. Constitución. 30. Armadura del águila. Nivel 28. Materiales. Relación de aleación desconocida de acero encantado y corresto, acero al carbono y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 57. Agilidad. 25. Defensa. 30. Constitución. 39. Aficionados. Esta aleación específica de acero y corrollo es menos densa que el acero normal, mientras que es igual de dura. Tiene una relación fuerza-peso similar a la menacantita, lo que permite al usuario construir una armadura más gruesa sin sacrificar el peso. Esta armadura también fue especialmente construida para ti. Las medidas se ajustan exactamente a su cuerpo, lo que permite que se use como una segunda piel que otorga un tremendo grado de flexibilidad.
Collar del Baluarte. Más 25% de bonificación a la Constitución. Hechizos. Infusión. Este hechizo le otorga a uno la capacidad de infundir el objeto deseado con materiales que normalmente no pueden unirse entre sí. La fuerza del elemento inalterado determina cuánto efecto se le puede agregar. Tenga en cuenta que estresar el objetivo con aditivos demasiado potentes puede resultar en la atomización del material y, posiblemente, en una descomposición explosiva repentina. Telequinesis. Lanzar este hechizo te permite mover objetos con tu mente. Dentro de un rango visible, cualquier cosa que puedas levitar depende de tu fuerza personal y fuerza de voluntad. Una vez echado sobre, el artículo está sujeto a sus instrucciones y realizará cualquier maniobra que sea capaz de imaginar. Tenga en cuenta que este hechizo drena mágica rápidamente.